Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Feliz Pascua de Pentecostés, porque efectivamente estamos en plena solemnidad de Pentecostés, los frutos del Espíritu, culminando la Pascua. Jesús al lado y en cambio en Pentecostés, después de Pentecostés, el tiempo de la Iglesia, Jesús dentro, Dios en acción. Está con nosotros el Padre Javier Castillo. ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes, lo que sea. Director del Centro Loyola de Pamplona, Sí, sí. de Colombia, pero ¿desde cuándo en Pamplona? Bueno, llevo 10 años en España y en Pamplona hace 3 años, Hace 3 años. terminando la tercera aprobación, que es la última fase de nuestra formación, que la hice en Santiago de Chile. Terminando, me destinaron de Bilbao a Pamplona a encargarme un poquillo del Centro Loyola. Del Centro Loyola. Sí. Vamos a hablar de un fruto del Espíritu, porque esta semana se presentaba en Loyola, aquí en Pamplona, Sí. desde el Centro Loyola, un libro, Migraciones y diversidad, retos para la construcción social. Ajá. Tú has estado muy detrás de esta publicación, estabas en la presentación, cuéntanos un poco por qué es un fruto del Espíritu. Bueno, es un fruto que se está gestando desde el 2008. Uh-huh. En el 2008, cuando hicimos el proyecto apostólico de la provincia de Loyola, que comprende las obras y comunidades que tenemos en el País Vasco y en Navarra, elegimos, o después de un discernimiento, vimos que había dos prioridades apostólicas. Una, la formación de jóvenes adultos, el trabajo con jóvenes adultos, su formación espiritual, su formación como para el crecimiento cristiano y humano. Y dos, el trabajar o construir una red provincial de migraciones, de manera que diéramos alguna respuesta a este fenómeno creciente, sobre todo desde el 2005, cuando hubo una entrada grande que en estos últimos 10 años, pues por ejemplo en Navarra hemos pasado de 2-3% de población inmigrada a cerca del 10%, ¿no? Y sobre todo en ese pico de ingreso del 2005, 2006, 2007. Entonces en la compañía decíamos, bueno, ¿cómo podemos acompañar, servir y defender a la población migrada que ciertamente viene en búsqueda de unas mejores condiciones de vida? En ese 2008 empezamos a pensar en el fenómeno y empezamos a estructurar algunas presencias desde comunidades y obras. Luego, el año pasado dijimos, bueno, hay unas cosas que se están haciendo bien y que pueden ser replicables, que podemos ofrecer una metodología de intervención con población migrada a la iglesia y a otras organizaciones no necesariamente de iglesia. Entonces decidimos escoger unas experiencias para sistematizar las buenas prácticas, desde tres ámbitos o tres líneas de intervención. Una primera, la educación integradora. Están llegando muchos chavales de diferentes culturas, de diferentes lenguas, o incluso dentro del mismo Estado español, que tienen diferentes modelos pedagógicos. Entonces, ¿cómo ayudarles a entrar en un sistema, a integrarse en un sistema educativo distinto, ¿no? El refuerzo lingüístico, actividades de voluntariado. Por ejemplo, en la presentación del libro que se hizo esta semana, pues vinieron 2 chavales de Tudela, de segundo de bachiller del colegio, que hacen refuerzo matemática, inglés, escolar, español, bueno, para las personas inmigradas. Luego, la otra línea, y que también se sistematizan varias experiencias de esta línea, es la de ciudadanía inclusiva. ¿Cómo pasar de la coexistencia a la convivencia? ¿Cómo generar que todos los que estamos en este espacio de la tierra nos sintamos ciudadanos? Que yo creo que es muy evangélico, porque Jesús rompió las fronteras, ya lo dice Pablo, que Jesús vino a derribar el muro que dividía a los hermanos unos contra otros, ¿no? Pues es cómo pasar a generar convivencia, a una ciudadanía inclusiva, donde se respete la diversidad y aprendamos a construir desde lo múltiple, ¿no? Y luego la tercera línea, que es la gestión positiva de la diversidad, en dos ámbitos. La diversidad cultural, que es muy grande, y luego la diversidad religiosa. Cada vez que van llegando más personas, por ejemplo, de Sudamérica, de mi continente, pues muchos vienen con tradición católica, pero también muchos vienen de tradiciones de iglesias pentecostales, evangélicas, que son hermanos nuestros y hay que apoyarles y acompañarles en su proceso de crecimiento en la fe. Y obviamente con la entrada de personas del Islam, de los países musulmanes, pues hay una presencia importante del mundo islamista con las diferentes tradiciones religiosas de Islam
que también queremos acompañarles para respetarles, apoyarlos y apoyarnos, para desde ahí construir una ciudad donde todos quepamos. Un poco ese es el sentido de la publicación. Exactamente. Y así como conclusiones que uno saca después de leer el libro, o claves que le quedan a uno. Mira, yo me remitiría a una afirmación que hacía Samuel Huntington, el famoso el shock de la civilización. Él decía que las guerras del siglo XXI iban a estar causadas por las diferentes identidades y por las diferentes religiones. Y dice que es una sin salida, ¿no? Pues yo creo que al leer este libro podemos ver que hay una salida, que hay una solución a las posibles guerras o los conflictos que se están dando. Y es el diálogo intercultural, el diálogo interreligioso. Yo creo que entre todas y todos podemos construir una ciudadanía inclusiva, ¿no? Dialogando desde el respeto, desde la diversidad. Yo creo que el diálogo no es el asimilacionismo francés, que tú te tienes que hacer igual a nosotros. No, es desde mi propia identidad, aporto lo valioso y recibo lo valioso. Y nosotros recibimos lo valioso de la persona que viene. Tú, Javier, además tienes experiencia anterior en temas, bueno, delicados, refugiados, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco también, porque imagino que tu experiencia se habrá visto confirmada por ahí, ¿no? Sí, bueno, en el ámbito que yo trabajaba en Colombia, yo trabajaba en el Servicio Jesuita de Refugiados, la última obra grande de la compañía que fundó el padre de Arrupe, que precisamente tenía ese lema, ¿no? Acompañar, servir y defender. Y a mí me tocó, con una de las dimensiones del refugio o de la migración, que era con desplazados internos, desplazados por la violencia. Desafortunadamente en mi país, en Colombia, llevamos una guerra de ya 60 años. 60 años. 60 años, Sí. se dice pronto. Sí, claro. Una guerra de guerrillas muy seria, con dos grupos grandes, las FARC, que ahora están en diálogo de paz con el gobierno en Cuba. Luego otra, el Ejército de Liberación Nacional, bueno, y otros sucedáneos, ¿no? Luego los paramilitares. Entonces, siempre la población inerme, los campesinos son los que pagan son las víctimas. Son las víctimas de estas guerras. Y nosotros trabajamos con aquellas personas que tenían que abandonar su campo, tenían que abandonar sus pueblos, irse a las grandes ciudades, pues buscando salvar la vida, pero llegaban sin nada. Entonces, en la época en que yo estaba ahí, teníamos dos equipos grandes de intervención con desplazados, uno en Barranca Bermeja, que es un núcleo importante del conflicto precisamente porque es muy rico, hay mucho petróleo y minerales preciosos, y luego teníamos uno en el Valle del Cauca, donde se ha incrementado también el desplazamiento forzoso. En esa línea trabajaba yo, ¿no? Un poco, si se me permite parafrasear a Monseñor Romero, recogiendo las víctimas. Yo como sacerdote y mis compañeros laicos también que estaban en el JRS, pues arrodillándonos a recoger las víctimas de una violencia que no tiene sentido, porque yo creo que toda guerra es absurda, ¿no? Y esa era mi labor, ¿no? Y de ahí yo creo que aprendí o el Señor me movió a que hay que acompañar, servir, defender, a levantar la voz profética porque trayendo el libro del Génesis, porque la sangre de nuestros hermanos clama al Dios del cielo justicia, ¿no? Y ahí estábamos nosotros. Luego se confirma ya con migrantes que obviamente no vienen con los que trabajamos, la mayoría no vienen por conflictos armados, sino por conflictos de hambre, por buscar un cielo prometido que ven un poco al pasar la frontera con Europa, ¿no? Un paréntesis, Javier, que te va a gustar porque son unas palabras del Papa Francisco recientemente en una de sus Eucaristías en Roma. Adelante. Durante la misa en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco comentó cómo el celo apostólico de San Pablo resultaba a veces molesto entre la gente que lo escuchaba. Por eso el Papa explicó que los cristianos no deben ser cristianos de salón, sino actuar sin miedo a ser molestos. Anche ci sono i cristiani da salotto, no? Quelli che educati, tutto bene, ma non sanno fare figli alla Chiesa con l'annunzio e il fervore apostolico. Oggi possiamo chiedere allo Spirito Santo che ci dia questo fervore apostolico a tutti noi. Anche
ci dia la grazia di dare fastidio alle cose che sono troppo tranquille nella Chiesa, la grazia di andare avanti verso le periferie esistenziali. Tanto bisogno ha la Chiesa di questo. Non soltanto in terra lontana, nelle chiese giovani, nei popoli che ancora non conoscono Gesù Cristo, quello è importante, ma non soltanto, ma qui in città proprio. Hanno bisogno di questo annunzio di Gesù Cristo. Dunque chiediamo allo Spirito Santo questa grazia dello zelo apostolico, cristiani con zelo apostolico. E se diamo fastidio, benedetto sia il Signore. Avanti, come dice il Signore a Paolo, coraggio. Concelebró en la misa con el Papa el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y asistieron empleados de la Radio Vaticana. Entrañable el Papa Francisco, como siempre, ¿no? Sí. Justamente, Javier, tú estabas en Roma el día de su elección. Sí, mira, fue una coincidencia histórica. Una de las cosas que tengo que hacer en la provincia es acompañar a nuestros profesores y a nuestros colaboradores, no solo profesores, también personas de servicios, etcétera, en un plan de formación que tenemos a 3 años. Y el 4º año hacemos una peregrinación a la Roma ignaciana, ¿no? Y pues estaba programado desde el año pasado que el viaje era del 13 al 18 de marzo y el día que llegamos a las 5 de la tarde, ¿qué vamos a pasar? Porque no ha habido fumata y por si acaso hay fumata. Y justo el día que llegamos, fumata blanca, y pues yo estaba ahí, en la plaza de San Pedro, en medio de esa lluvia que caía, pero cuando supe que era un latinoamericano, yo soy latinoamericano, sí. Y eso me llena de mucho orgullo y también de mucha ilusión, y fuera eso que es un hermano nuestro, un jesuita, pues me hizo grande ilusión y fue un momento histórico muy bonito. Claro, lo estás viviendo como tal, ¿no? Sí, estar ahí, poder decir yo estuve ahí. Sí. Estamos hablando de estas urgencias, el Papa habla de las periferias. Claro, esto es no una moda, esto es esencial al Evangelio, es esencial a la compañía de Jesús y a San Ignacio. Cuéntanos un poco también los orígenes. Mira, San Ignacio, cuando se funda la compañía, obviamente se hace una regla que nosotros llamamos la fórmula del instituto. Eso es un requisito canónico, ¿no? Y se lo pidió el Vaticano, tú tienes que hacer una regla y luego sobre esa regla las constituciones. Y en la regla San Ignacio dice que los que quieran militar bajo la bandera de la cruz y bajo la obediencia al romano pontífice, esa es la fórmula del instituto, debe prodigarse en 2 campos: el servicio de la fe, dando catequesis, sermones, etcétera, todo eso en el lenguaje pues, del siglo XVI, y luego dice, y haciendo acercar a los desavenidos, curando a los enfermos, yendo a donde están los presos, es decir, la acción social. Decía San Ignacio en las palabras de la fórmula, es un elemento de la carisma de la compañía, es el servicio de la fe, que no se puede ocultar, y 2, la promoción de la justicia que ella nos demanda, y que se debe traducir, en la época de San Ignacio se traducía en las obras de caridad. Exacto. Hoy día nosotros lo hablamos desde la Congregación General 32, que se celebró en 1975, hablamos de la opción de fe y justicia, una fe que exige una construcción de un mundo más justo que responda a los ideales del Evangelio, ¿no? Una iglesia samaritana, por decirlo de alguna forma. O sea que lo de fe y justicia no es una creación del 75, no, está en la mismísima génesis de la compañía de Jesús y en el corazón y en las iniciativas concretas de la primera comunidad jesuítica en San Ignacio Roma. de Loyola tenía una casa para atender a las prostitutas, precisamente de Santa Marta, iba y cerca al colegio romano, y ahí tenía una casa donde atendía a todas las mujeres, precisamente para darles un toque de esa dignidad que nos invita Jesús a dar. Son datos que nos ayudan a refrescar, ¿verdad? El libro habla también de recomendaciones a organizaciones sociales, a la administración, porque claro, no estamos hablando de temas solo eclesiales, es decir, ¿qué recomendaciones se deducen? Sí, lo primero es que hay que reconocer que la migración no es una cosa sencilla, ahí es un fenómeno grande, es una realidad más que un fenómeno. Entonces, lo primero que nos atrevemos a ofrecer como recomendación a las instituciones sociales, a las organizaciones de iglesia y también organizaciones no gubernamentales, lo primero es que
el acompañamiento a las personas migrantes no sea carismático, en el sentido de que hoy tenemos una persona que le gusta, que se le da bien relacionarse con los chicos de Marruecos o con los chicos de Argelia o con los chicos de Rumanía, y bueno, y si se va él se acaba. No, sino que tiene que ser de política de gobierno de la institución, o sea que institucionalizar las prácticas dentro de las organizaciones. Luego, hoy día, profundizar el trabajo en red. Lo que no hagamos con red es muy difícil. Precisamente nosotros estamos evaluando y, pues, la posibilidad de que alguna persona del equipo local de migraciones de Navarra de hacer parte del equipo de migraciones que se está empezando a conformar aquí en la Archidiócesis de Pamplona, ¿no? Con sí, Valentín Eguilaz, efectivamente. Valentín, precisamente ya hubo una reunión, yo no pude ir porque estaba un poco enfermo, pero estuvo nuestro coordinador de la CAR, el que es el superior de Tudela, porque nos interesa trabajar en red. Todo lo que hagamos sumando siempre será en beneficio de los más pobres, en beneficio de los últimos. Y luego generar espacios de convivencia, generar espacios de encuentro. Precisamente hace un par de semanas tuvimos uno en Tudela muy bonito en el que participó gente de todo estilo. Y luego la incidencia. Yo creo que en las bases estamos haciendo muchas cosas, pero es importante que nuestra voz, que es la voz de los últimos, de los excluidos, pues llegue a los sitios donde se toman las decisiones, donde se forjan las leyes, para que esas leyes cada día sean más iluminadas por la justicia social. De acuerdo. Esas son las recomendaciones que haríamos. Te agradecemos. Un paréntesis final. Vamos a ver unas imágenes sobre Pentecostés y retomamos desde ahí la conversación también, Javier. Vale. Adelante. El Espíritu Santo es el mismo con Dios y Jesucristo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y me lo imagino como una paloma. Pues el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y imaginármelo, no me lo imagino como algo material en sí, pero más como algo que nos da una gracia especial o una fuerza para el día a día. La misión del Espíritu Santo es ayudarnos a hacernos santos nosotros mismos. El Espíritu Santo aquí, al ser el Espíritu Santo algo sobrenatural, trata de ser luz que encienda otras luces, ¿no? Y esas otras luces somos nosotros, el ser humano. Sí, porque justamente es el que ayuda a interceder, el que hace esa conexión entre Dios y las personas. Porque yo creo que es nuestra fuerza, quien está ahí detrás siempre guiándote. A lo mejor pasa más desapercibido que Jesucristo, que Dios, pero siempre está ahí contigo. Le adoramos porque es Dios. No le vemos porque es espíritu. Le representamos con símbolos como estos. El agua viva, que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. El fuego, que transforma cuanto toca. La nube luminosa, en la que se revela la gloria divina. O la paloma, que baja sobre Cristo en su bautismo. Es el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Actúa junto con ellos, pero al Espíritu se le atribuyen en particular las obras que nacen del amor. ¿Cuáles? Santificar a cada uno de los miembros de la Iglesia. Vivificarnos con el fuego de su amor. Ayudarnos a vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí, habita en nosotros, mientras no le expulsemos por el pecado grave. Nos ilumina con sus dones. Es maestro de oración. Nos consuela. Nos hace crecer en la gracia de Dios por medio de los sacramentos.
A los 12 apóstoles, el día de Pentecostés, les impulsó a anunciar al mundo el Evangelio. También a los demás cristianos nos envía hoy a dar testimonio de la verdad de Cristo, según la vocación de cada uno, para que todos demos los frutos del Espíritu. ¿Qué frutos son esos? San Pablo nos señala algunos. Los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. A María, el Espíritu Santo la llena de gracia y obra en ella el gran milagro de hacer fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios. Por eso la invocamos como esposa del Espíritu Santo. Los antiguos profetas fueron inspirados por el mismo Espíritu para hablar en nombre de Dios. Algo similar sucede hoy con su Iglesia. El Espíritu Santo la asiste para permanecer siempre fiel al Evangelio. Él puede cambiar la faz de la tierra si se lo pedimos. Algunos se lo piden cantando. Muy bonito realmente. Javier, en este Pentecostés 2013, ¿qué aspecto así del espíritu te está calando más? Tomo el testigo de lo que decía el Papa Francisco, la valentía. Yo creo que hoy día el espíritu es para darnos fuerza para salir porque tenemos una buena noticia para comunicar. ¿Y el libro también tiene valentía para dar algún consejo a las administraciones públicas y esas cosas? Aunque es un terreno más difícil, pero somos atrevidos, sí, por la fuerza del espíritu, ojalá. Bueno, a las administraciones sí les damos, nos permitimos ofrecer tres recomendaciones. Una, identificar las líneas rojas en los mensajes. Yo creo que se corren muchos bulos sobre que los migrantes están comiendo los presupuestos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que esos mensajes lo único que ayudan es a estigmatizar a una población que ciertamente la está pasando mal, ¿no? Y que hay que ir con la verdad, hay que ser más objetivos, un poco cuidar la línea roja de esos mensajes. Dos, la coordinación interinstitucional para el acompañamiento y la normalización de estas personas, ¿no? Yo creo que hay que poner en juego muchas oficinas de los gobiernos precisamente para que la integración de la población migrada sea menos traumática y al contrario sea muy enriquecedora. Y finalmente, identificar y facilitar los apoyos socioeconómicos mínimos necesarios para evitar la exclusión social. Yo creo que todo lo que hagamos para prevenir que unos hermanos nuestros sean de segunda categoría, porque no hay hermanos de segunda categoría, es lo que podemos sugerirles a las administraciones públicas. Pues muy bien. Está el libro ya a la venta y es posible Sí, se puede conseguir en los centros Loyola de las diferentes ciudades, aquí en Pamplona, y lo podéis conseguir. En la calle Bergamín, en el Colegio, San Ignacio. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. A ti, Juan Carlos. Tienes que venir más veces porque, siendo además director del Centro Loyola, hay muchos aspectos que se nos han quedado en el tintero y que nos gustará conocer y encomendar. Nada, hasta pronto. Feliz Pascua de Pentecostés a todos. Gracias.